Miren, el día de hoy vamos a comentar la segunda de los 7 mensajes que les comenté, que dejé escritos y que están dispersos en algunas de las páginas de internet. Fueron 7 mensajes que no se relacionan directamente con la enseñanza en sí, pero que nos pueden dar un gran panorama de lo que estamos haciendo y de qué está sucediendo actualmente en el mundo y la humanidad actual. ¿Okay? Entonces dejé estos 7 mensajes. La semana pasada comentamos el primero, entonces hoy vamos a comentar el segundo y sucesivamente, cuando tengamos la oportunidad, lo haremos con las 7, de tal manera que con seguridad, cuando ustedes puedan tener la oportunidad de tener estos 7 mensajes comentados y de alguna manera los vean y los escuchen y los estudien, les va a dar necesariamente un panorama total y absolutamente completo, no solo de lo que es el despertar, sino de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. ¿Sí? Miren, el mensaje que escogí para el día de hoy dice lo siguiente: la palabra que les he dado forma en su conjunto la enseñanza más clara y directa que conduce al despertar espiritual y finalmente de regreso a nuestro origen divino. Aprovechenla. Eso es lo que dice. Otra vez, dice, la palabra que les he dado forma en su conjunto la enseñanza más clara y directa que conduce al despertar espiritual y finalmente de regreso a nuestro divino origen. Aprovechenla. Eso es lo que dice. Entonces quedó en algún lugar, si es un póster bello y está ya en internet, en fin, pero me gustaría comentar a qué nos estamos refiriendo, a qué me estoy refiriendo con esta frase. Fíjense muy bien. Esto después, posiblemente en la plática posterior, lo podamos ligar con la primera plática que tuvimos del mensaje de la semana pasada, me parece, con el mensaje anterior. Pero bueno, la primera parte del mensaje dice la palabra que les he dado. Entonces, lo que sí se tiene que comprender muy bien cuando se dice la palabra, pero con P mayúscula, ¿okay? No es una palabra minúscula, sino es una palabra con P mayúscula. Para que verdaderamente sea una palabra con P mayúscula, debe de tener la capacidad y el poder para, de alguna manera, conducir al que la escucha o a la humanidad en su conjunto desde el estado del hombre, del ser humano ordinario, hasta su origen divino. Esa es la capacidad que tiene que tener para que se llame la palabra. Tiene que tener la capacidad entonces de llevar al ser humano desde la existencia, como ya hemos visto, hasta la trascendencia. Desde el edificio que hemos usado como metáfora, ¿no? El piso 1, 2 y 3 está en la existencia. Finalmente hay una línea limítrofe y está el penthouse arriba. Entonces la parte de abajo, ahorita voy a explicar por qué esto es tan importante, la parte de abajo es la existencia. El penthouse es la trascendencia. Entonces una palabra para que sea con mayúscula, debe de tener esa capacidad, poder llevar clara y directamente, sin confusión alguna, a la persona que la escucha y la pone en práctica. Esa palabra la debe de poder conducir. ¿Sí se entiende? Entonces lo primero que hay que entender, cuando yo dejo este mensaje, yo estoy hablando con una palabra de P mayúscula, no estoy hablando de una palabra minúscula. Es lo primero. Pero luego entonces dice, es una enseñanza clara y sencilla, o la enseñanza más clara y sencilla. Entonces esto inmediatamente lo que nos está indicando es que la palabra ha pasado por un proceso de refinamiento a través de muchos años y ha ido descendiendo gradualmente hasta obtener las palabras más simples, más claras, pero no por ello que pierda nada de su profundidad. Y entonces es lo que yo he llamado en el pasado, y ustedes ya lo han escuchado,
vulgarizar la enseñanza, ¿no? Vulgarizarlo es entregar la palabra clara y directa al vulgo, que es a la gente, a las personas en general, que no tienen un conocimiento previo sobre el tema. Eso es lo importante. Entonces, decididamente estoy tranquilo de que la palabra que se ha dejado puede alcanzar niños de 10 años, 12 hacia arriba, y no pierde absolutamente nada de su profundidad. Porque en ocasiones, cuando las personas quieren explicar algo que es un tanto complejo y lo quieren decir muy simple, lo dicen simple, pero pierden muchísimo del contenido profundo. Aquí lo interesante es que no lo pierdan. Entonces, esta palabra pasó por un proceso de años hasta poder descender de esa manera. Ya descendió, ya está lista, clara y directa para jovencitos de 10, 12 años hacia adelante. Entonces ha quedado vulgarizada, por eso dice, es la enseñanza más clara y sencilla, pero luego dice que conduce al despertar espiritual y finalmente al origen divino. Eso es lo que está diciendo. Entonces, decididamente está explicando que hay dos operaciones. Número uno, un despertar espiritual. Y número dos, finalmente, que ese ser que ha despertado pueda regresar al origen divino, regresar al penthouse. Es decir, que tú como ser humano estás en la existencia, estás en el piso 1, 2 y 3. Entonces lo primero que vas a tener que hacer es despertar espiritualmente. En la tarde podemos profundizar en lo que es este acto en sí de despertar, pero ahorita nada más lo señalo, tienes que despertar espiritualmente en la existencia, y luego es un primer movimiento, un primer momento, y luego debes regresar finalmente al divino origen. Pero solo el ser que ha despertado espiritualmente en la existencia puede regresar al divino origen. ¿Sí estamos? Ahora, esto es importantísimo porque deben de entender que siempre se ha concebido, pero se sabe completa y certeramente que toda la existencia es impermanente, es el reino de la impermanencia. Nada permanece en la existencia, todo pasa, todo lo que se forma en la existencia, abajo del edificio, en los pisos de abajo, 1, 2 y 3, todo lo que se forma en la existencia se deforma, todo lo que se construye se destruye, todo lo que nace muere. Entonces, esta es la razón por la cual en las tradiciones espirituales del mundo, las importantes, se sabe que la existencia es el reino de la muerte. Se le llama el reino de la muerte porque nada permanece. Se le llama impermanencia. Pero muere en el sentido de que todo se va transformando en otra cosa y nada permanece. ¿Ya se entendió? Entonces la enseñanza verdadera, la palabra, tiene que guiar a la persona para que el ser que lees, en vez de estar experimentando todo el tiempo nada más la impermanencia de la existencia, pueda finalmente recobrar la conciencia del reino divino. Entonces se llama pasar del reino de la muerte al reino de la vida eterna. Está clarito y sin escalas. El ser humano tiene que pasar, de alguna manera, del reino de la muerte al reino de la vida eterna, porque el ser que tú eres en la existencia no puede más que experimentar la impermanencia. No importa que construyas, va a ser destruido. No importa si naciste, vas a morir. El ser que somos experimenta la impermanencia, reino de la muerte. Entonces, el anhelo más profundo que tiene el ser humano, el verdaderamente profundo, ¿entienden? Cuando no está de alguna manera confundido en el reino de los 5 sentidos, pero cuando no tiene esta confusión, su anhelo más profundo es regresar al reino que se llama de la vida eterna. Hasta ahí está. Pero son dos operaciones. Primero debo despertar y posteriormente debo ascender al reino divino. Y la palabra me tiene que guiar en este proceso, inequívocamente, tiene que ser certera. Si no es certera y es confusa, si no es coherente siempre, entonces estoy confundiendo y no es la palabra. ¿Ya se entendió? Ahora fíjense bien, esto que les estoy diciendo es tan importante que deben de comprender que, por ejemplo,
las tradiciones más importantes del mundo actualmente, en este momento, mientras estamos platicando, están esperando a su avatar, Mesías o Salvador, para que de alguna manera los lleve de regreso al reino divino. Todas las tradiciones importantes del mundo actualmente están esperando la presencia, cada una de esas tradiciones espera a su avatar, a su Mesías o a su Salvador, para que los guíe en este proceso de ir hacia la vida eterna. ¿Ya vieron? Esto es importantísimo entenderlo, porque todas estas tradiciones prácticamente de manera unánime dicen y afirman cuando según sea el caso en cada una de las tradiciones, aparezca esta presencia salvadora, de alguna manera tiene que lograr tres cosas. Síganme, parece técnico, pero es muy sencillo. Tiene que lograr tres cosas. Primera, tiene que triunfar sobre la muerte. Bien. Número uno, tiene que triunfar sobre la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona en cuestión necesita nacer como un hombre común y corriente, pero tiene que tener acceso, tiene que vivir personalmente el penthouse, el reino divino. Entonces ha vencido la muerte. Por eso se afirma la palabra, el último enemigo a vencer será la muerte. Entonces, si la persona, si un ser humano tiene acceso y entra al reino divino, entonces ha vencido la muerte. Y eso es lo primero que se considera que debe lograr en todas estas tradiciones, ahorita lo van a ver. Debe triunfar sobre la muerte. Luego, número dos, debe entonces triunfar sobre el símbolo o derrotar al símbolo del mal. Cada una de estas tradiciones tiene un símbolo del mal, a veces personificado como una presencia individual. Entonces tiene que triunfar sobre el mal, porque en este sentido el mal es lo que tendría a la humanidad detenida dentro del reino de la ilusión. Entonces, triunfar sobre el símbolo del mal. ¿Sí se entendió? Eso es lo que tiene que lograr esta. Pero yo les digo algo. Definitivamente el mal, entre comillas, no es más que el profundo estado de sueño espiritual o de estado espiritualmente dormido en el cual vive la humanidad en su conjunto. Ese es el mal. ¿Entienden? Que la humanidad en su conjunto está espiritualmente dormida. Entonces esta presencia, de acuerdo a estas tradiciones, tiene que llegar y tiene que triunfar sobre ese mal. ¿Qué quiere decir? Tendría que despertar a la colectividad humana. Entonces ha triunfado sobre el mal. ¿Sí se entendió? Las tradiciones lo ubican como males, como a veces personajes individuales, como el símbolo del mal, como ahorita los voy a comentar. Pero definitivamente el mal es el estado espiritualmente dormido. Es sobre el que hay que triunfar. Y luego, en tercer lugar, lo tercero que tiene que hacer esta presencia en estas tradiciones es prácticamente igual en todas, lo van a ver. Entonces tiene que dar a luz un periodo de tiempo en donde reine la paz y la armonía entre los hombres, para que entonces los hombres, recibiendo la palabra, puedan reubicar sus esfuerzos de manera colectiva y puedan entonces encaminarse de regreso a su divino origen. ¿Ya se entendió? Entonces son las tres cosas que todas estas tradiciones afirman más o menos que sus avatares o salvadores o mesías deben de hacer. Estas tres cosas deben de hacer para consumar su obra redentora, para llevar a cabo su misión. ¿Sí? Primero, tiene que triunfar sobre el mal, porque si no, no sabe a dónde va a llevar a los demás. Y entonces, he dicho antes, un ciego guía a otro ciego al agujero. Entonces, primero tienes que saber a dónde
a dónde es la verdadera divinidad del ser humano, el penthouse, y entonces tranquila y absolutamente, por vivencia personal, no leído de terceros, ¿entiendes? De vivencia personal, puedes transmitirlo a los demás y los demás pueden seguirte de una manera adecuada. Debe triunfar sobre el mal nuevamente. Sí, la humanidad duerme, espiritualmente está dormida. Quiere decir que está ubicada exclusivamente en el piso 1 y 2 del edificio que hemos hablado en la metáfora, ¿no? Entonces debe decididamente despertarse a esta humanidad para que accese o ascienda, digamos, al piso 3 y ya está despierta espiritualmente. Y de ahí lo otro es pan comido. Pan comido. Es algo bastante más sencillo. Miren, les voy a explicar para que vean que esto es así. En estas tradiciones, cuáles son los avatares que espera cada una de ellas para que lo entiendan. Miren, por ejemplo, en el hinduismo, síganme en esto, en el hinduismo ellos están esperando, en su sistema de creencias y cosmovisión, están esperando a Kalki Avatar. ¿Okay? Kalki Avatar es el 10º avatar de Vishnu, vamos a decir, es el que están esperando. Este Kalki Avatar, ¿qué va a hacer? Tiene que destruir y triunfar sobre Yama, la muerte, primer loco. Número 2, tiene que destruir al demonio Kali, que se podría traducir como la negra. Ya se imaginarán, es lo que yo me estoy refiriendo como el sueño, ¿no? Y finalmente debe propiciar una era de paz y armonía entre los hombres. Esa es la visión que ellos tienen. Fíjense bien, hasta ahí vamos, es muy sencillo. Pero luego vamos al budismo. Y entonces, en el budismo ellos están esperando al 5º y último Buda de esta manifestación cósmica, la cual ellos llaman Maitreya. Y entonces tiene que venir Maitreya. Por supuesto, él ya no tiene que triunfar sobre la muerte, porque cuando se habla desde el punto de vista budista, ya ese ser nace como un Buda consumado, porque es un logro que ha adquirido en existencias pasadas, en la visión que ellos tienen. Entonces ya venció la muerte. Pero número 2, lo refieren una gran batalla, ¿entienden? Así como en caballos y lanzas, y entonces Maitreya hunde de alguna manera su lanza en el corazón de Hanuman. Es el malo de la película, ¿sí se entendió? Es el mal Hanuman. Entonces en una gran batalla, ahí nos vemos, ahí luego me platicas, y entonces se acaba la historia. Luego propicia 1000 años de paz. Esto del milenio se repite mucho en estas tradiciones. 1000 años de paz, para que los hombres entonces puedan tomar la palabra y reorientar sus esfuerzos en el sentido ascendente, desde los pisos inferiores hacia el penthouse. Y luego de los 1000 años viene el fin del mundo. Pero no es una mala noticia, quiere decir que entonces la humanidad ha sido debidamente despertada colectivamente y debidamente ascendida y llevada. Inicialmente al piso 3, que es lo que ellos llaman un arhat, ¿no? Un despierto al piso 3, y luego al penthouse, un Buda perfecto consumado. Pero por eso ellos están explicando, ¿no? 1000 años y luego el fin del mundo. Es el 5º y último de esta manifestación cósmica. Esa es la visión budista. ¿Ya vieron? Hinduismo, budismo. Luego si vas, por ejemplo, al judaísmo, ellos esperan a su Mesías. Y entonces, nuevamente, este Mesías cuando venga al mundo, va a tener que, de alguna manera, inicialmente tiene que ganarle o vencer a los enemigos de Israel y establecer un reino de paz. Pero luego tiene que hacer una renovación universal, una restauración y ascensión universal de la totalidad, incluyendo el ser humano, para regresarlo al estado idílico en el cual vivía antes de la caída. Regresarlo al jardín del Edén. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que hacer el Mesías
de alguna manera del judaísmo. Regresar a la totalidad en un acto redentor, a la totalidad de la humanidad en su conjunto, al estado idílico en el cual vivía la humanidad antes de la caída, antes de que descendiera. ¿Se acuerdan que en la plática anterior dije que en el primer acto, desde el punto de vista judío, el primer acto de creación, ¿no? Les dije que estaba el penthouse y cuando venía la manifestación cósmica se manifestaba piso 3, piso 2 y piso 1 para entendernos. Pero el primer acto creador del hombre aparece en el piso 3, vive en un estado de gracia o dicha o deleite. Porque la palabra Edén, hebrea, quiere decir deleite. Entonces, en una primera operación, el ser humano en el acto creador, desde el punto de vista judío, mitológico judío, está en el tercer piso, en el deleite. Pero luego viene una segunda operación, que es una caída. Entonces cae al piso 1 y 2, ya lo platicamos la vez pasada debidamente, ¿no? Cae al piso 1 y 2. Se llama la caída. Entonces ellos esperan a su avatar en este momento para que haga esta restauración, ¿no? Estudios muy formales de Cábala, que se lo esperan en el 2016, por ejemplo. Sigan en esto, es bien importante. Luego entonces, para que vean cómo todas estas tradiciones espirituales concuerdan esencialmente en lo mismo. Luego llega entonces el cristianismo y aparece lo mismo. Cristo llega, no tiene que triunfar necesariamente sobre la muerte porque es un ungido del penthouse, del reino divino, ¿no? Palabra Cristo, ungido. Entonces llega al mundo en una segunda venida, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lógicamente vencer al símbolo del mal, que en esa tradición le llama anticristo. Luego tiene que hacer un acto igual, parecido al anterior judío, un acto de renovación y restauración y ascensión colectiva para llevar a los justos de regreso a la casa del Padre. Hasta ahí vamos, eso es lo que tiene que hacer, esa es la visión. Entonces, cuando se habla de cristianismo, se hablan de dos operaciones de esta conciencia. La de hace 2000 años, cuando se dice vino al mundo y abrió el camino de salvación. Esa conciencia vino al mundo y abrió el camino de salvación. ¿Por qué? Porque señaló el camino al penthouse. Eso fue lo que hizo, demarcando y separando de una manera verdaderamente muy sencilla. Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces ya hizo una demarcación clara, se dice abrió el camino de salvación, porque nos está diciendo que aquí no es definitivamente, sino que donde debemos estar es en el Padre, en el penthouse. Si estamos, entonces en su segunda venida que se espera en estos tiempos, muchos de las líneas cristianas lo están esperando en este tiempo también ya, entonces tendría que terminar de revelar y consumar su obra redentora. ¿Se fijan qué cosa tan extraordinaria? Como si fuera, te dije la mitad, pero ahora te voy a decir la otra mitad. Entonces, primero abre el camino de salvación, luego termina de revelar y consumar su obra redentora. Por eso dice, me llevaré a todos conmigo. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen ya el cristianismo. Luego, si se pasan ustedes al Islam, es exactamente el mismo proceso. En el Islam hay dos personajes que podríamos llamar avatáricos o mesiánicos, pues. Entonces, uno se llama Mahdi, que quiere decir el bien guiado, ahorita me referiré a él. Y el otro se llama Cristo. Ellos, en el Islam, ellos esperan la presencia de Cristo y de Mahdi. Cristo tiene que venir y luchar efectivamente contra el símbolo del mal, ganarle a un anticristo, pues, ¿no? Y entonces el Mahdi, que es el bien guiado, lo que tiene que hacer es restablecer el sentido de lo espiritual y divino en el mundo. Eso es lo que va a hacer el Mahdi, restablecer el sentido de lo espiritual y divino en el mundo, porque el sentido actual es sentido exclusivamente material. El sentido actual de la humanidad es un sentido absolutamente material. Ese ya está, ¿para qué lo vamos a venir a restaurar, verdad? Pero entonces tiene que venir a restaurar el sentido espiritual y divino en el mundo.
Entonces Cristo lucha contra este anticristo que ellos en esa tradición del Islam le llaman Dajjal, que quiere decir el mentiroso. Cristo lucha contra Dajjal, el mentiroso, ¿no? El mentiroso es el que te engaña, el que posiblemente te diga, hagamos nuestro reino exclusivamente en este mundo. Te está engañando, porque si te dicen, haz tu reino exclusivamente en este mundo, te están diciendo que hagas tu reino en aquello que es absolutamente impermanente, y que entonces más vas a tardar en quererlo construir que se puede destruir. Entonces es el mentiroso, porque no me está diciendo, no, construyen roca sólida, te está diciendo construyen roca en arena movediza. Entonces por eso el Cristo tiene que luchar contra este anticristo, pero en esta tradición del Islam se llama el mentiroso, Dajjal. Y Mahdi, bien guiado. ¿Por qué está bien guiado? Es por lo mismo, porque tiene que tener algún contacto directo con el reino divino, con el penthouse. Y al estar bien conectado con el reino divino, puede entonces restablecer el sentido espiritual y divino en el mundo. Debido a eso, entonces la humanidad puede ya hacer su ascensión. Hasta ahí vamos bien. Vean la coherencia, la profunda coherencia que hay en esto. Luego, si ustedes van a otra tradición importante, por ejemplo la toltequidad, viene siendo el mismo asunto. En la toltequidad se habla del regreso sostenido de los voceros o pasos de Quetzalcóatl, ¿no? El último que ustedes conocen, Seacatl Quetzalcóatl, hace 1000 años. Entonces ellos esperan el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, y alrededor del 2012, pues, entonces tiene que venir y de alguna manera tiene que lograr triunfar sobre el mal, al cual él se refirió como el animal maligno. Yo volveré, destruiré al animal maligno y los hombres podrán caminar entonces en paz. Eso es lo que dejó dicho. ¿Ya vieron? Me voy, pero volveré. Ahora, cuando yo estoy diciendo todo esto, espero que puedan profundizar y captar que no estoy hablando de personalidades, estoy hablando de una conciencia que está ubicada del tercer piso al penthouse, y entonces le puedes dar diversos nombres, pero eso realmente no importa gran cosa. Lo importante es que se entienda que es una conciencia, por eso esa conciencia dice volveré, no es tanto que lo haga de manera personal. Pero bueno, traten de ir de lo personal a lo abstracto, entendiendo que es una conciencia la que está de alguna manera trabajando. Ahora sí ya está. Ahora fíjense, lo voy a ligar 2 minutos o 3 minutos y con eso voy a terminar con el satsang que vimos la semana pasada. Entonces, en la semana pasada, dentro de todo lo que dijimos, explicamos la cosmogonía de todos los pueblos del mundo, ¿no? Y entonces explicamos que esta cosmogonía prácticamente de manera universal dice que hay un punto anterior a que la existencia exista, fuera del tiempo y del espacio, el reino divino o penthouse. Y hay un momento que se llama manifestación cósmica, y entonces viene una manifestación que desemboca y va guiando las cosas al tercer piso y sigue bajando en un proceso al segundo piso y sigue bajando al primer piso. ¿Ya se entiende? Entonces dijimos en la plática pasada, es un proceso de manifestación cósmica y luego tiene que venir un momento de reabsorción cósmica. ¿Ya viste? Entonces la palabra tiene que coherentemente guiar asertivamente hacia dónde te está guiando la palabra de todos estos avatares que estoy diciendo que están esperando. Todos están uniformemente guiando ya en el proceso de ascensión. ¿Ya vieron? En ningún momento están diciendo vamos a construir un reino en este mundo, sino que están diciendo hasta aquí llegó la cosa. El ser humano está listo para recogerlo y ascender. Así podrían ustedes entender. ¿Sí se entiende? Eso es lo que está pasando ahorita en el mundo, lo entienda la humanidad o no lo entienda, lo crea o no lo crea. A mí me es exactamente lo mismo. Yo sé certera y total y absolutamente que la humanidad finalmente ya está siendo expuesta a 2 palabras, a 2 mensajes o a 2 voces.
una voz siempre te va a sugerir: construye tu reino exclusivamente en este mundo. Siempre te lo va a sugerir. ¿Es mala? No es mala, ya lo platicamos la vez pasada. Es el desarrollo propio del segundo piso, ¿no? De la mente. Entonces, parecería inteligente, ¿no? Pues hagamos el reino en este mundo con nuestra inteligencia, con nuestra mente. Avancemos en la ciencia, en la tecnología, avancemos en la medicina para que no nos enfermemos o vivamos más años. Esa es una voz. Su promesa es una promesa: haz tu reino en este mundo, olvídate de cualquier otra cosa. Pero resulta que ya llegó la otra voz, y la otra voz está diciendo: mi reino, lo de siempre, mi reino no es de este mundo. La experiencia estuvo bien, pero no te me acostumbres demasiado. Entonces ya terminó, reorienta tu corazón y tu anhelo y empieza a buscar el regreso a casa. ¿Sí se entiende? Esto que yo les estoy diciendo es poderoso. Esta palabra que les estoy diciendo es poderosa, porque no entiende un no como respuesta, porque está ajustada a ciclos cósmicos bien específicos, ¿no? Entonces es como si tú estás jugando con tu hijo, vamos a decir, es un juego, y le dices: a ver, saca el aire por tu nariz, y lo empieza a sacar, y ya terminó. A ver, tú que eres adulto le dirías: síguelo sacando, ahí quédate una hora más. Mamá, papá, no, respira, inhala otra vez. ¿Ya se fijaron lo que quiere decir? El proceso de manifestación cósmica en este pequeño ciclo que llamamos nuestra vida, en el mundo, en la tierra, en esta humanidad. No se vayan mucho más allá de momento, en esta humanidad. Entonces, esta conciencia de la que les estoy hablando, contactada con el reino divino, sabe muy bien: el proceso de manifestación, de exhalación, ha terminado. Necesita la reabsorción. Entonces, primero la palabra pudo estar guiando al hombre para desarrollar el piso 1 y el piso 2, para desarrollar la mente. ¿Y estaba mal? Ya estamos diciendo, y dijimos la vez pasada, que en Oriente el proceso de manifestación y reabsorción cósmica no se ve como fuerzas antagónicas tales como bien y el mal. Es un proceso en el cual funciona la manifestación y reabsorción como tu respiración humana. No estaría correcto que dijeras: mi exhalación es mala y mi inhalación es buena. No, tu exhalación y tu inhalación es parte de un ciclo tal y como opera el ciclo cósmico de manifestación y reabsorción. ¿Sí se entiende? Entonces, actualmente, cada vez más la palabra que guía hasta la verdad completa, cuando yo digo verdad completa o verdad, a mí me gusta más verdad absoluta. Me estoy refiriendo al reino divino, al penthouse. ¿Sí se entiende? Pero entonces se habla de Paracleto, aquel que tú estás buscando y llamando, vendrá, y entonces los guiará a todos hasta la verdad completa, hasta la verdad absoluta del reino divino. Entonces la palabra tiene que ser siempre coherente, nunca contradictoria, y tiene que ser clarísima. Entonces, eso es lo que aquí, de acuerdo al trabajo que realicé en los últimos 30 años, ya sucedió. No va a suceder, ¿saben? Me parecía yo, hace años, era mi sensación. Imagínense un embudo, ya saben, un embudo así, y que tienes que meter todo y sacarlo del otro lado, pero que nada más tienes un chorrito para que salga. Y entonces lo tienes que ir sacando, escribiendo libros y diciendo pláticas y esto y lo otro. Pero muchos años me sentí verdaderamente apresado, ¿ya vieron? Porque era mucho lo que debía decirse, ¿no? Digamos, la palabra debía de decirse, y entonces, pero tiene que ir saliendo poco a poquito para que se vaya haciendo. Pero ya no siento eso, ya se dio la palabra. La palabra entonces está lista para llevar a todos hasta la verdad completa. Si tú me dices: bueno, demuéstramelo, yo te diría: demuéstratelo tú a ti mismo. Entra en todos los dichos y los hechos del que está hablando,
todo lo que se dijo y se hizo, todo lo que está en las páginas de internet, estúdialo, examínalo y convéncete y corrobora si lo que te dije ahí te lleva hasta la verdad completa. Te vas a dar cuenta que sí. Ahora ya no me cabe la menor duda de eso. Ya está desahogada la tarea. Ya se entendió. Entonces, con esto voy a poner fin a esta plática, pero voy a volver a leer para que vean cómo es importante entonces este mensaje que parece inocente. No lo es bien profundo. La palabra que les he dado forma en su conjunto la enseñanza más clara y sencilla que conduce al despertar espiritual y finalmente de regreso a nuestro divino origen. Aprovéchala. Entonces, que te aproveche. ¿Ok? De nada sirve llegar a una mesa lleno de manjares, viandas le llaman, o platillos exquisitos, y nada más quedarte milando. A comer se ha dicho. Entonces yo lo que haría sería eso. No, esto que les he dado es un plato lleno de esto. Y está ahí en las páginas de internet. Ahorita estoy acá sentado. Puedo no estar. ¿Ok? Puedo no estar. Entonces mientras esté, que bueno, podemos estar juntos y lo amaré siempre. Pero si no estuviera, la palabra está ahí puesta y dada. Y si tú te metes en todo ello, vas a corroborarlo por ti mismo. Yo no tengo que defender la enseñanza. La palabra que yo dejé, yo no la tengo que defender. Está perfectamente clara y disponible para cualquier persona seria, verdaderamente seria y con anhelo espiritual, ¿no? No una persona que no tiene gran interés y nada más se acerca de una manera casual. No, eso no. Pero si la persona es seria y verdaderamente tiene apetito espiritual, puede entrar y créanme, se va a quedar sorprendido. Todo quedó ahí bien, ¿vale? Entonces, hasta ahí la plática de hoy. Así iremos hablando de los siguientes mensajes y veremos viendo cómo vamos armando estos comentarios, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Maestro, pues habla de positividad, cristianismo. ¿Alguna particular? Que si pertenezco a alguna... No, definitivamente no pertenezco. O sea, el que te está hablando es absolutamente que es arreligioso, sí, arreligioso. No soy religioso en lo absoluto. A mí lo que me interesa es dentro de las religiones formales, las más importantes del mundo, entrar y descubrir la esencia que hay en ellas. A eso dediqué, fueron 7 años, ¿sabes? De mis 40, porque yo trabajo en tiempo y forma. Soy así medio metódico. Entonces, de los 42 a los 49, ni un día antes ni un día después, entonces entré en todas las religiones más importantes del mundo, las más formales, digamos, las que verdaderamente tienen un sendero que va desde el reino humano hacia el reino divino. Entonces, dentro de estas religiones está la esencia, que es su espiritualidad o su mística interna. Entonces, durante ese periodo de tiempo, saqué toda esa esencia para ver si era compatible con todas las demás. Y entonces resulta que es exactamente la misma, ¿no? Nuestra herencia espiritual y religiosa como seres humanos está conformada por 33 religiones en el mundo. Ya la mayoría están muertas, ¿ves? Ya nadie las sigue. Pero es la herencia, 33 religiones. Entré en todas durante ese tiempo. Y solo 9 me parece que fueron 9, sí tienen un conocimiento claro y directo, marcando un sendero espiritual muy claro desde que lleva al ser humano desde su estado actual hasta el reino divino. Entonces marcan un sendero y luego cada una de ellas marca y aporta ciertos métodos, prácticas y técnicas para avanzar por ese sendero. Entonces yo tomé esas 9 y las junté en un solo conocimiento que en aquel entonces le llamé místico-sofía, ¿sí? Entonces no pertenezco a ninguna de ellas, sino más bien lo que me interesa es la esencia de ellas. Por eso yo les he dicho en alguna otra ocasión, a lo mejor ustedes lo han escuchado,
esta esencia dentro de las religiones importantes del mundo se asemeja a un mismo regalo, pero envuelto con diferente envoltorio. Entonces el ejemplo está así. El regalo es un osito de chocolate, porque es el que usé en aquel entonces. Entonces imagínate que es un osito de chocolate. Ese es el regalo, pero tú le puedes poner un envoltorio de bolsa, nada más, ¿no? De colores con un moño. Otra persona le puede poner una caja de 1 metro cúbico y entonces así sucesivamente ves 10 cajas o regalos diferentes. Parecen diferentes en lo superficial, en lo externo, ¿no? En el envoltorio, pero cuando vas abriendo todas estas envoltorios y los vas quitando, entonces te queda el mismo osito de chocolate. Entonces dices, perfecto, era el mismo osito de chocolate. Eso es lo que de los 42 a los 49 años de mi vida personal en ello ocupé el tiempo, ya viste. Entonces esto se supera la religión organizada de inmediato, porque mira, toda religión organizada tiene dos partes. Una parte que está formada por ritos, ceremonias y sistemas de creencia, en lo que ellos creen, ¿entiendes? Y ritos y ceremonias, ese es el envoltorio. Entonces, si tú te acercas a un pueblo que tenga una religión formal, lo que vas a ver de golpe, inmediatamente es el envoltorio. Tienen ritos y ceremonias y sistemas de creencia diversos, pero vas a otro pueblo con otra religión y te va a suceder lo mismo. Ese otro pueblo y esa otra religión va a tener otro envoltorio. Entonces a los ojos superficiales las religiones son diferentes, dicen cosas diferentes, pero no es verdad. En su parte interna, que le llaman espiritual o mística, ¿no? Se le llama más bien místico, porque místico viene de misterus, que quiere decir destapar el misterio. Misterus es misterio. Entonces cuando se habla de misticismo, entonces quiere decir que es el estudio en el cual se acumula toda la información para develar el misterio de la existencia y el misterio de lo que somos. ¿Ya viste? En el rubro misticismo, no en la religión organizada. La religión organizada formal hace ritos y ceremonias diversos que responden a las necesidades humanas, como casarse, divorciarse, creo que no hacen ninguna, pero a lo mejor la inventan, y luego otra, el bautismo, bueno, estoy hablando de las que conocemos acá, ¿no? Pero eso responde a las necesidades humanas. La persona quiere juntarse, quiere casarse, pues hacen un festejo religioso. Esa es la idea. Entonces, contesto a tu pregunta diciendo que no tengo ningún apego a ninguna de ellas. Lo único que me interesa cuando yo transmito el mensaje es que la gente entienda que en el fondo todas dicen lo mismo. Y te voy a decir por qué para mí es importante. Ha habido demasiada violencia y muerte y sangre derivado de los envoltorios, de la parte superficial de las religiones. Entonces las gentes se enfrentan, históricamente me estoy refiriendo, y ha habido mucha violencia y sangre entre los hombres, mucha crueldad, etc. Cuando si entraran a la parte interna o mística, inmediatamente dirían, es lo mismo, es el mismo osito de chocolate, entonces ¿para qué nos vamos a estar peleando? Entonces, de preferencia, si a mí me dices, sugieres que la gente pertenezca a una religión organizada, personalmente no lo sugiero. Si la persona libremente desea participar de ello, pues está bien, pero no por participar en ello va a lograr su despertar espiritual ni regresar a su origen divino. Eso tenlo por cierto. No. ¿Sí? Maestro, entonces la palabra, para hacerla viva, para que no sea palabra muerta, entiendo que es palabra muerta una vez que tú la transmites. Una vez que es transmitida la palabra o la verdad, yo tengo que hacerla viva por medio de la experiencia. No me puedo quedar en la palabra, en la teoría, en el conocimiento teórico de los dichos y los hechos del maestro.
tengo que llevarlo a la práctica, tengo que experimentar la trascendencia, tengo que ver, tengo que despertar y tengo que ir al penthouse. Y esa sería la palabra viva. Eso. Ahí habría vencido a la muerte. Sería, bueno, vencerías a la muerte al hacer este proceso, y es la única forma de que tu palabra esté viva, porque de alguna manera no la copiaste de nadie, no es algo prestado y adquirido. Entonces, tú solo puedes hablar genuinamente de lo que has vivido. ¿Entienden lo que quiero decir? Llévalo al plano más sencillo. Si yo conozco la Ciudad de México, vamos a decir, la Ciudad de México, sí la conozco, he ido muchas veces, no la conozco toda, pero conozco algunas partes. Entonces, si tuviera que narrarle a alguien alguna cosa, a lo mejor de la Avenida Reforma o del Zócalo de la Ciudad de México, lo puedo hacer porque lo he vivido. Lo he vivido. Pero en el momento en que yo lo leí en alguna parte o en alguna cosa, transmito, pero la cosa no es exacta a lo que hubiera sido si lo hubiera vivido. Legítimamente nadie debería de hablar de lo que no ha vivido, y si lo va a hablar tiene que advertirlo. Es decir, yo he vivido esto, lo digo. Bueno, es que algunos místicos o algunos personajes dicen que pasa esto o lo otro, ellos lo dicen. Por eso es que la trascendencia, la experiencia de trascendencia, del despertar, es una experiencia tan individual que por eso se dice que es inefable, maestro. Sí. Porque en la transmisión entonces podría haber alguna particularidad del experimentado. Sí, pueden las palabras no alcanzar lo que se vive, y luego el que lo escucha, queda más lejos, no sabes lo lejos que queda. Por eso lo que sí conviene es, tienes que hacer tu propia experiencia, tienes que vivirlo. El problema con el trabajo espiritual es que les voy a decir la verdad, bien a bien, no tiene la gente, el vulgo que yo le llamo, que somos todos, el pueblo, la gente común y corriente, no tiene bien a bien claro lo que es el despertar espiritual. Luego entonces, ¿cómo me voy a despertar espiritualmente si no sé lo que es despertarse espiritualmente? ¿Sí? Entonces, una vez que se transmite la palabra claramente, mi obligación, si tengo en el espiritual, es llevarla a la experiencia directa. Es muy fácil. Pica el chile habanero. Si no lo has probado, pues nada más les ves las caras a los demás. Entonces dices, sí, se me hace que sí pica, porque nada más les veo que ponen cara de mueca, pero tengo que comérmelo. Y en el momento que me lo como, digo, ahí está. Esto sí pica. ¿Sí se entendió? Si no hablo de señas, ¿no? Pues sí, parece ser que pica mucho, porque veo la cara de las de ponen rojos, sudan, ya se entiende, pero lo como. Entonces, bueno, número uno, llevarlo a la vivencia, no quedarse en la teoría. La teoría, crean que es terrible, porque la parte mental del hombre está muy altamente desarrollada, sobre todo en Occidente. Entonces, a veces se satisface en el mundo de las teorías, y entonces esto y pasa lo otro y no sé qué, y se quedan cuando lo que tendría que hacerse es sentar y hacer toda su práctica. Ahora, hablando ya de lo que comentabas hace un rato, cuando la persona ingresa al reino divino, querer transmitir eso es inefable, pero es inefable porque no hay forma más que de referencia de lo que eso es, como ser absoluto, eterno, el uno y único, ¿no? Pero por eso se le llama inefable. Pero lo que sí se puede hacer es convidarlo, que la persona pueda avanzar. Que te vean que estás bien enchilado, ¿no? Con el ejemplo del chile habanero. Que me hace que sí es verdad, que pica. Esto sí pica, esto sí es así. Sí, créanmelo, he visto a gente, yo he vivido ya muchos años y he visto a gente hablar. Hay muchos libros ahora, antes no había tantos, ¿ven? Pero ahora hay una gran cantidad de literatura de este tema. Y he visto a gente hablar tan coherentemente de tantas cosas que yo digo, hay mucho intelectual ahí, mucha mente. La persona cuando vive algo, si le dice siéntate, cierra tus ojos y quédate ahí unas cuantas horas.
¿no? Por eso, por ejemplo, Bodhidharma, bueno, Bodhidharma nomás es un comentario, es un personaje que metió el budismo en China, ¿no? Entonces él recomendaba, debes de morir sentado en el cojín, no platicándome qué se siente en la meditación. Siéntate, quédate horas. Yo me he sentado miles de horas, siempre estoy sentado así como me encuentras. A mí no me platican de que hay que sentarse a meditar, yo me he sentado. Entonces, de alguna manera viene siendo esto. Debe el hombre hacer propia la enseñanza y verdaderamente vivirla y transformarse. Y una cosa, no alberguen temores de que si me da tiempo y no me da tiempo y me voy a morir antes de tiempo y no me voy a despertar antes de... Olvídense. Lo único importante es que hayas trazado el rumbo de las cosas. ¿Sí se entendió? Si tú pones el anhelo en tu práctica de despertar, no importa que te mueras mañana, eso ya no importa. Lo importante es a dónde metiste el rastro de tu esfuerzo. Es como haber agarrado un camino. ¿Entiende lo que quiere decir? No se preocupe. Que los vivos se ocupen de los vivos y los muertos se ocupen y cuiden a los muertos. Entonces, porque mucha gente dice, se entera de la enseñanza, algunos ya están medio cascabeleados y entonces ya les suenan todas el motor, las punterías, chiri chiri bam bam, y entonces ya no me va a dar tiempo de despertar y les entran crisis, se me va a olvidar que me tengo que despertar. Eso no importa. ¿Tú crees que la muerte va a detener esto? La muerte no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder en lo absoluto, ¿ok? Olvídate de la muerte, no tiene poder sobre mí y no tiene poder sobre ti, ni lo va a tener jamás. Entonces, pero lo que sí es importante es el rastro. Fíjense bien, es como si yo determino hoy, me voy a ir caminando, vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México, me voy a ir caminando a la Ciudad de México. Bueno, pues ya empecé, y cuántos pasos di, no sé, pero yo ya voy a la Ciudad de México. ¿Sí se entendió? A no haberlo hecho. Y la muerte no te puede detener. Por eso, por ejemplo, Quetzalcóatl, ante la interrogante de que los hombres morían, ¿qué les contestó hace 1000 años? No os engañéis, hermanos, los hombres no mueren. Cuando lo hacen, solo despiertan del sueño que es esta vida. Niños y ancianos, ricos y pobres, hembras y machos, todos van a la región del misterio, pero solo despiertan del sueño que es esta vida. Estás soñando con un personaje personal, estás soñando como si fueras el actor de una obra de teatro. ¿La viste? Y entonces crees que eres ese personaje. Imagínate que la gente dice, es que yo soy, vamos a poner un ejemplo, el que sea, yo soy el presidente de la república de tal país. Y está soñando su sueño, ¿ya entendieron? Y de repente le da un infarto y cae muerto ahí. Estaba soñando que era el presidente, pero del otro lado, no crean que le van a decir, pase usted, señor presidente. Eso no va a pasar. Sí, no pasa. Eso no pasa, pero tu conciencia sí va a pasar. Eso sí va a pasar. Muchas gracias. Entonces los hombres no mueren, solo despiertan del sueño que es esta vida. La gente no puede entender esto, porque creen que la vida es el cuerpo. La vida eres tú. Entiendan lo que tú eres la vida. El cuerpo parece vivo porque está la vida ahí, pero si le sacas la vida, ¡fum! ¿Ya vieron? ¿Conocen esos muñecos inflables? O así, un muñeco que casi lo tocas puede ser casi real. Es un muñeco, ¿no? Entonces, ahorita parece que está vivo el cuerpo, parece que está vivo, pero es porque está la vida, y eso es lo que tú eres. Cuando esa vida se marche, entonces el cuerpo ¡fum! Va inmediatamente, ya no va a estar vivo. Tú dices que se murió, no, simplemente se retiró la vida. El cuerpo no le pasó nada, el cuerpo realmente nunca está vivo en el sentido estricto de la palabra. Tú eres la vida, tú eres la conciencia del ser que es. Y este se asemeja mucho más, entonces, a un traje
para tener una cierta experiencia. Como si eres un buzo en el agua, pues necesitas un traje de buzo, porque si te metes ahí pues está muy frío, etcétera. Entonces tienes que tener un traje de buzo, protección, a lo mejor un casco de metal para la presión, ¿no? Pero cuando tú te sales de ahí, te quitas ese traje, por pesado y evidente que parecía, le quitas el casco, lo tiras, te quitas el traje que parece de astronauta, ya sabes, ¡pum! Quedó ahí tirado en un cajón, no pasó nada. Eso es más o menos lo que sucede. Dice que cuando se muere despierta el sueño, despierta en el tercer piso. Depende, pero en eso no debemos entrar. Normalmente generas sueños detrás de sueños. Lo que has venido soñando, buscarás seguirlo soñando. Más o menos parecido a como un hombre en su vida de hoy. Él sueña que tiene un trabajo, tengo mis hijos, ¿no? Lo que le entendemos como mi realidad. Entonces tú te duermes en la noche, pero cuando despiertas al otro día, vuelves a cargar ¿cómo se dice? El chip, o como le llamen, ¿no? El disco duro, no sé cómo y entonces vuelvo a ser yo otra vez. Entonces, todo depende qué tan en el puro estado de ser estés. ¿Qué tanto te creas el personaje que crees que eres? Si no lo crees y sabes que eres el ser, entonces no pasa nada hacia el otro lado. Es ahí donde es el rumbo, con el rumbo trazado del que nos habló más. Es ahí donde la persona, ya puede ser aquí o después de esta vida, está en el ser. Lo importante es que esté aquí, ¿entiendes? Esto es lo más importante, háganlo aquí, porque se tiene que hacer desde la parte más baja hacia la parte más alta. Entonces aquí lo puedes hacer. Y ya cuando marchemos ya veremos. ¿Okay? Pero lo importante es eso. Entonces, bueno, volviendo a lo que estamos diciendo, ahora la humanidad será informada y será levantada. ¿Va a haber un enfrentamiento? Sí, pero no es un enfrentamiento real, es que es dentro del propio hombre. Dentro de ti está el ser que anhela ir al ser divino, o sea, la divinidad. Pero dentro de ti está la mente que se ha formado en el reino de los 5 sentidos y está hipnotizada en el reino de los 5 sentidos. Y ella solo se interesa por las cosas del mundo. ¿Sí se entiende? Entonces, esta batalla, esto que estoy yo diciendo de los avatares y de Cristo luchando contra un anticristo, cosas por el estilo, es un drama que realmente se lleva a cabo. Lo puedes ver en el exterior, pero realmente está sucediendo en tu interior. O sea, en tu interior mismo, una parte de ti es el tercer piso. Ese tercer piso quiere regresar al penthouse, pero dentro de ti está la mente. Y la mente del segundo piso se ha formado en este mundo con la información que le ha llegado a través de los sentidos del primer piso, del cuerpo físico. Entonces él entiende, esa mente entiende que esto es la realidad. Esto es real. Porque se ha formado esa mente con la información que ha llegado a través de los sentidos del primer piso. ¿Entienden lo que esto quiere decir? Ahí va. El bebé o el niño pequeñito ve a su papá y a su mamá. ¿Por dónde entró la información? Entró por los ojos, por los sentidos de la vista y del oído, la ternura de la madre, el canto, el abrazo, el calor del cuerpo, va guardando. Y entonces la mente dice, esta es mi mamá, este es mi papá. Entonces toda tu realidad está conformada en el segundo piso en función de lo que has recibido desde el cuerpo físico, vamos a decir. Y estás identificado con ello. O sea, dices, mi mamá es mi mamá, no es la mamá de otra persona. Porque tus sentidos han verificado que tu mamá es tu mamá y que esa señora es mamá de tu amiga o de tu amigo, pero no es la tuya. ¿Me estoy explicando en esto? Entonces, ahí interiormente es como si hubiera dos partes y que van a quererse enfrentar. Por eso, en el proceso de enfrentamiento llamamos, nada más para el discurso, ego y ser. Eso es todo. Entonces está el ego, ¿no? Ego quiere decir en latín yo. Entonces, el ego es un centro
psicofísico. Ahí está, el ego, centro psicofísico. Es decir, es mente y todas las sensaciones del cuerpo. Y luego, ese es el yo. Y luego el ser es la conciencia que se da cuenta de que es la propia conciencia que se da cuenta, es el que se da cuenta. Ese que en ti se da cuenta, ese es tu verdadero ser, ese es tu ser. ¿Ya viste? Y entonces, siempre cuando se escuchan estas cosas, tu ego escucha y tu ser escucha. Y empieza una batalla dentro de ti mismo. ¿Ya vieron? Una parte quiere ir al reino divino, al penthouse, y otra parte dice, mira, mejor yo me ocupo del mundo y de las cosas y los asuntos del mundo. Son dos voces. Lo mismo que dije hace rato, ¿se acuerdan? La humanidad está siendo expuesta a dos voces, siempre lo está. Siempre dentro de ti mismo hay algo que te dice, mira, lo otro ya veré. Ahorita ocúpate del mundo, de tu trabajo, de tu familia. Es lo más evidente. ¿Para qué te metes cosas en la cabeza? Y el ser, sin embargo, adentro dice, sí, pero es que este mundo como que no me late tanto. O sea, no soy un gran pez en el agua, como si metes una gallareta en el agua, un pájaro pues, y nada ahí en el agua. ¿Han visto pájaros nadando debajo del agua? Dicen, bueno, nado porque ya me metieron acá, pero no me siento demasiado bien. Soy propio de las alturas. Fíjense bien, tu ser dice, mi corazón es propio de las alturas. ¿Ya vieron? No se siente tan cómodo en este mundo. Y ahora nos está lloviendo. Pero bien raro, maestro. Pero bien raro, exacto. No, llueve por Muy bien. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Dudas sobre esto? ¿Descansamos un ratito? Maestro, ¿Sí? rápido. ¿Sí? Híjole. Todos los caminos van a Roma, es un dicho que creo que todos hemos escuchado alguna vez. En el satsang de la semana pasada platicábamos, nos decía más bien era una de mis inquietudes cuando le decía, maestro, jala mucho en esta lucha haciendo referencia al ego y al ser, jala mucho el ego. El mundo tiene tanta influencia en uno, esta identificación con el cuerpo y todas las cosas que suceden, las sensaciones, etcétera, etcétera, esta manera como vivimos en la existencia, jala tanto. Y yo le decía, ¿cuánto hay que trabajar para que el ser entonces empiece a tomar el equilibrio y ya en el rumbo, en el camino, logre su camino hacia el despertar y hacia la trascendencia? Y yo le decía, ¿cuánto trabajo, maestro? ¿Cuánto hace falta? Porque el otro es mucho. Lo sé. El otro es como, para el hombre es como total. Y esto se empieza a imprimir poco a poco en la vida. Entonces yo lo que sugiero es una gota de agua llena un vaso. ¿Ok? No quererla llenar rápido, pero una gota de agua llena un vaso. Entonces si una persona todos los días, poco a poco, empieza a involucrarse con esto, sin tratar de hacer grandes cambios, ¿entienden? No, yo tengo mi vida, tengo mi familia y tengo mi historia personal, vamos a decir, ¿no? Me están dando esto nuevo, esta enseñanza la estoy entendiendo. Bueno, échale una gota de esa enseñanza a tu vida, pero todos los días. Pero sí le tienes que echar una gota, porque digo, ya menos de una gota tampoco se puede. Entonces, ¿cuánto? Va a ser mucho, pero sumado. Porque muchas gotas de agua pueden sumar muchos garrafones, pero es una gota continua y sostenida. Cuando uno piensa en la totalidad, nada más nos atormentamos, ¿no? ¿Cuánto tengo que hacer, lograr? Es un proyecto enorme. Entonces me siento apesadumbrado, o sea, me siento angustiado. Pero actos diarios, poco a poco, me van llevando. Entonces el ego poco a poco empieza a aparecer con más fuerza, poco a poquito. Va llevándose un balance, ¿no? Y después, sin necesariamente renunciar al mundo, uno ya interiormente sabe que ya el ser está muy presente dentro de la vida de uno, ¿no? Y nada más, una gota diaria. Hay gente que quiere cambiar su vida de un instante a otro y renuncia al mundo, ¿entienden? Y agarra y quiere, dejo todo, dejo mi trabajo, mi familia y todo, y me voy a meter ahí a la cueva. Sí, pero 3 días después dice, ¿qué hice? Me
tengo que regresar. Y entonces ahí viene de vuelta. Entonces, para que no haga eso, una gotita. Si se hace el sistema de goteo, se va a llenar. Se van a llenar muchos garrafones. Y entonces cada vez el ser va a estar más despierto. Van a entender muy bien cuando lo vayan a experimentar. Y entonces siempre estarás, ya con esto termino, con las maletas listas para marchar de este mundo. Pocos hombres tienen las maletas listas. Tienen muchos asuntos pendientes, tienen muchos apegos, tienen todavía muchas metas que alcanzar, tienen muchos sueños, ¿entiendes? En el mundo. Pero pocas personas están con las maletas puestas. No están deprimidos, ¿entiendes? Pero están listos. Dicen, si hoy toca, está bien. Ya se fijó. Porque uno ha estado trabajando en el ser. Entonces, aparte dentro uno dice, si ya hasta aquí, bueno, pues me marcharé en paz y punto. ¿Ya se entendió? Uno sabe interiormente cuánto apego tiene al mundo. O sea, los demás te pueden engañar, pero tú no te vas a poder engañar. Si verdaderamente ves lo que hay adentro, sabrás cuánto apego hay hacia el mundo, cuánto interés en el mundo, ¿no? Y cuánto de ti ya anhela el regreso al divino. Entonces, ahí está una gota. Yo me lo explico como cuando somos chiquitos y el hijo está bien educado a aceptar el juguete ajeno. Vamos a casa de un amiguito o a una juguetería y le dice, juega y diviértete. Y el niño está fascinado jugando con el juguete. Y de repente el papá le dice, bueno, ya despídete, da las gracias. El niño educado dice, ahí está tu juguete, bueno, muy bien, ya me voy. Y el niño que no está educado hace un berrinche, que se quiere llevar el juguete, no la quiere soltar, y bueno, finalmente se va, pero tiene ya un juguete. Claro. Sí, es algo parecido a lo que me estás diciendo. Ahí lo que importa es el apego al juguete. Exacto. Entonces, esto de educado a lo mejor, pero más bien el apego que se experimenta por el juguete. Dice, bueno, vámonos, mamá, pero me llevo el juguete. Eso puede suceder. Entonces, o me lo compra, te lo compro mañana, mijito, no te preocupes, pero suéltalo, por favor. Suéltalo. Ya le enterró los dedos al juguete. Entonces ya vieron, estar sueltos, tranquilos, no pasa nada. Disfruten la vida y punto. Entonces, pero bueno, la verdad, la humanidad está siendo enfrentada a esto. Y diré una última cosa y ahora sí termino. Nada nuevo viene sin que mucho sea destruido. Entonces ya está sucediendo en el mundo esto. ¿Okay? De manera colectiva, mucho se está destruyendo para que lo nuevo surja. Entonces, eso hablaremos en alguna otra ocasión, porque me parece que hay un mensaje que se refiere a esto. Algo que está pasando en el mundo. El morador se hace uno con la morada. Nuestra morada es el mundo, ¿no? Y ya está demasiado apegado a la morada. Si no suelta la morada, la morada se destruye y entonces el morador marcha adelante. Entonces, pero lo platicaremos con calma. ¿Sí se entendió? Nada nuevo verdaderamente surge si no se destruye algo anterior. Y la humanidad está experimentando eso ya ahora. Muy bien, pero eso lo platicamos en otro momento. Muy bien, levante su mano. Muchas gracias, descansamos y nos encontramos en un ratito, les llamo con la campana.